Grabo. Bien, si se acuerdan alguito de lo que vimos en la clase pasada, que eso es lo que tienen que ir recordando, vimos más o menos, tampoco es una cosa muy detallada porque no lo necesitamos, de cómo es la estructura de electrones de peón, iba a decir, me quedé con el ajedrez, la estructura de electrones en un átomo. Y se acuerdan que vimos todas esas, las casas cuánticas, cómo son los niveles electrónicos, cuántos subniveles hay en cada nivel, más o menos tienen una idea. Sí, profe. Es esto, a ver, me voy a adelantar, esto que vimos acá. Fíjense, yo ya tenía todo hecho acá. Ay, me Ahora que habíamos visto que el primer nivel llenaba el nivel 1S, porque el nivel 1 solamente tiene un subnivel, que es el S. Después en el nivel 2 teníamos el nivel 2S y el nivel 2P, que se van llenando con distintos elementos. Cuando completamos todo esto, se completa el segundo nivel y pasamos al tercero. Y el tercero se llena parcialmente y no se termina de llenar del todo porque primero está el nivel 4, que se llena el nivel 4S y después se empieza a rellenar recién el nivel 3D. Bueno, todo eso es lo que más o menos habíamos visto. Y si miramos la tabla periódica, esta tablita periódica está ordenada de esa manera. Cuando uno mira cada una de las columnas que se llaman grupos, esto que está acá, una de la tabla periódica tiene que ser más o menos parecido a esto. Tiene grupos que van del 1 hasta el 18, de izquierda a derecha, y que también dice 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. ¿Se acuerdan que yo le dije que, por ejemplo, el grupo 4A son todos aquellos elementos que tienen 4 electrones en su capa externa? Y están todos: carbono, silicio, germanio, estaño, plomo, etc. En el grupo 1A están todos los que tienen un electrón en su capa externa. Y acá en esta configuración electrónica de tabla periódica que les hice, está ordenado así. Está puesto el último nivel ocupado. Fíjense que el grupo 1 son todos elementos que tienen un electrón en su última capa, y ese electrón está en un nivel de tipo S. Eso comparten todo lo que están acá. Después, todos los del 2 tienen un nivel 2S. Imagínense que esta tabla periódica no existió siempre, ahora la llenamos bastante. Pero había una época que se conocían algunos elementos y otros no. Entonces, una de las cosas que permitió la tabla periódica es predecir, por ejemplo, creo que el galio, por ejemplo, no existía, no se había descubierto todavía, y han dicho, che, mira, acá hay un hueco y tiene que haber un elemento que tenga estas y estas características. Y cuando lo descubrieron, tenía esas características, pues las podíamos predecir. La tabla periódica es algo muy bueno porque nos permite tener un orden de cómo funcionan estos elementos. Y fíjense un caso, por ejemplo, miren acá en el grupo 2, empiezo con el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Todos estos son conocidos como metales alcalino-térreos. Bien, tienen una gran tendencia, como tienen 2 electrones en su capa externa, tienen una gran tendencia a deshacerse de esos 2 electrones para llegar a la configuración anterior del gas noble anterior. Entonces, esa es una de las cosas que se saben en la tabla periódica. Entonces, y fíjense, por ejemplo, tengo el calcio acá, tengo el estroncio acá, tengo el bario y tengo el radio. ¿Se acuerdan del radio? El radio era uno de los elementos que descubrió Marie Curie, y que es justamente, era un elemento radioactivo, por eso que se llama así radio. Y está en la misma columna que el calcio. Cuando 2 elementos están en una misma columna o grupo, reaccionan químicamente de manera similar. O sea, el calcio se va a combinar con 2 átomos de hidrógeno para formar un compuesto, y el radio también, ni con 1 ni con 3, con 2 igualmente, y tiene las mismas reacciones químicas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo incorporo radio a mi organismo lo usa como si fuera calcio, porque lo puede usar de las mismas maneras, porque es muy similar químicamente. Entonces, fíjense lo que pasó en una época. Las sales de radio son muy interesantes, porque con esas sales de radio yo puedo pintar algo, puedo hacer una pintura, y esa pintura es fluorescente. De noche emite luz. ¿Se imaginan por qué emite luz? Porque es radioactivo. No, porque... Es radioactivo, emite energía, y una parte de esa energía la emite en el espectro visible. O sea, se ve. Entonces, era genial, con esas sales de radio pintaban las agujas de los relojes despertadores.
Entonces de noche vos mirabas y veías la hora. Ah, sí. Fantástico. Después inventaron otras pinturas que no son de radio, las que tienen ahora, viste que los despertadores de ahora también tienen esa Fluorescente. presencia, pero ya no se hace con sal de radio porque es radioactivo, justamente. Pero en esa época no se conocían los efectos secundarios. Y tener un reloj Re de bien eso de... descansaba. ¿Cómo? Bien descansado. Se Igual, descansaba re bien. igual uno de esos relojes en tu casa no te va a hacer nada, no emite suficiente radiación como para que sea peligroso, pero no era ese el problema. Y hay un libro escrito sobre esto, no me acuerdo que eran las mujeres del radio, no me acuerdo cómo eran. Resulta que para esa tarea de pintar las agujitas de los relojes contrataban mujeres, porque siempre sabían que a las mujeres siempre se les contrata para trabajos delicados, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ajá. Por ejemplo, para hacer saquitos de mate cocido, antes se contrataban mujeres para, para manejar las máquinas porque eran más delicadas en ese aspecto. Para hacer, por ejemplo, pinceles, que hacen unos pinceles muy delicados en Inglaterra, que se tienen que poner uno a uno los pelitos para hacer el pincel, lo hacen todos, son mujeres. Bien, para eso también contrataban mujeres que tenían que pintar las agujitas con estas sales de radio. El problema es que, ¿qué hace uno para pintar con un pincel? Para poder pintar bien, Se acerca. uno agarra, ¿viste? Lo limpia, ¿viste? Lo que sea ahí, le chupaban el pincel. Para que quede Ay, bien. no, ¿quién hace eso? Todos. Yo no, yo Las pinto y mujeres no hacían hago esto, eso. de chupar el pincel y pintaban. Y el asunto es que con cada chupadita iban incorporando algo de radio. Y el radio, el organismo lo utiliza igual que el calcio. Entonces, ¿dónde se iba acumulando ese radio? En los huesos. En los huesos. Resulta que con el tiempo, la mayoría, creo el 90%, desarrollaron cáncer en la mandíbula. Bueno, Casi todas murieron de eso. Después tuvieron un juicio, le indemnizaron, etc. Pero para que vean, por ejemplo, lo que es la similitud química. Lo mismo el estroncio. El estroncio también es un elemento que tiene radioactividad y que se produce, por ejemplo, por las explosiones nucleares. ¿Y cómo se descubrió que este elemento, que por ejemplo todos los ensayos nucleares que se producen en distintos lugares del mundo, se pueden detectar en los seres vivos porque el estroncio se acumula en los tejidos, en los huesos y en los tejidos grasos? ¿Por qué? Porque el cuerpo lo usa como si fuera calcio. Entonces todos los elementos que están en un grupo son similares. Pues, por ejemplo, otro ejemplo, el grupo 4A, que son, no tienen un nombre en particular, pero son semiconductores. El silicio, por ejemplo, ¿para qué se utiliza industrialmente? Ay, no sé. Silicio, no me vino. básicamente arena, ¿no? La arena es silicio, básicamente. Ah, no sabía. Ah, no sabía. La Ah, arena es silicio en la Biblia dice que se bañaban con silicio. pero No eso es otra sabía que cosa. era arena. Eso es otra cosa. Ah, era otro Eso es otra silicio. cosa. ¿Pero qué número es silicio? ¿Qué número es silicio? Bien, y con el silicio se hacen justamente lo que dije, semiconductores, se hacen los chips de computadora, los transistores, Ah, todo eso se hace con silicio porque tiene esa propiedad que es semiconductor. Creo que con Eugenio usted tiene que aprender, por eso yo no lo digo, pero para que tenga ciertas propiedades se lo hace un dopado, para que tengan propiedad P o N, todo eso que aprenden en la electrónica. Pero básicamente esos semiconductores se utilizan por eso. Pero en los antiguos equipos también se puede utilizar el germanio para lo mismo. Solamente que si miran, siempre que vamos abajo en la tabla periódica, mientras más abajo estamos en la tabla periódica, más raro es el elemento. El germanio es un elemento más raro que el silicio, pero que también se puede utilizar para hacer semiconductores. Entonces, por ejemplo, hay equipos de alta fidelidad de sonido antiguos que utilizan circuitos de germanio, dice que es mucho mejor para el sonido. Después el carbono no es tan fácil de utilizar, pero ahora con la tecnología del grafeno creo que también puede utilizarse para hacer circuito. Entonces, esos son algunos ejemplos que les doy de cosas. Por ejemplo, otro ejemplo, para este ya más anecdótico, el oxígeno y el azufre están en la misma columna. ¿Qué quiere decir esto? Que forman los mismos compuestos, solamente que el oxígeno, por ejemplo, combinado con dos hidrógenos, me da Agua. agua. No. Y el azufre, ¿con cuántos hidrógenos creen que se combina? ¿El azufre? Eh, No, no. Con dos No sé. también, porque están en el mismo grupo.
forma un compuesto muy parecido al agua, pero que no es agua. En vez de ser agua, es sulfuro de hidrógeno. Características completamente distintas. ¿Saben qué es el sulfuro de hidrógeno? No. 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 Con esto se pueden hacer bombitas de olor. La famosa bombita de olor. Ay, 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 ni me hable de eso, que tengo mala experiencia. Bien, yo y le contaba esto porque cuando yo me iba al laboratorio de la facultad, siempre decía al práctico, detecte el producto obtenido mediante su olor característico. Eso quería decir que hacíamos sulfuro de hidrógeno, íbamos a tener olor a podrido cuando salíamos del laboratorio. Sí. No, eso cuando decía detecte por su olor característico, otra vez sulfuro de hidrógeno. Bueno, pero esto era una anécdota. Por último, interesante, esto es muy importante, el último grupo se llaman los gases nobles o inertes. Y se llaman así porque no reaccionan con nada. Por eso también son muy difíciles, fueron casi los últimos elementos detectados porque no reaccionan, prácticamente no reaccionan químicamente. ¿Por qué? Por esto que está acá. Tiene por ejemplo, miremos el neón. Miren qué pasa con los niveles. ¿Están completos? No le falta ni le sobra nada, entonces no reaccionan químicamente porque no tienen necesidad de hacerlo. En cambio el flúor, que está un poquito antes, le falta un electrón y entonces está, dame ese electrón, necesito ese electrón, y entonces combina con cualquier cosa, pero inmediatamente el flúor se combina con todo. El oxígeno algo parecido. Al oxígeno le faltan 2 electrones para llegar a tener la configuración del neón, entonces es un elemento ávido de electrones. ¿Qué pasa? Todo lo que uno pone al aire libre, ¿qué pasa? Se dispersa, Pongo un clavo al aire libre, dejo se lo que deslumbra, se se oxida. ¿Por qué? Porque el oxígeno le ataca, tiene una avidez por atacar todo que es infernal. Entonces, donde entra el oxígeno, o prende fuego o oxida todo, no hay cuestión. Bueno, el hombre que está acá es el famoso Mendeleev. Esto es una estampilla, un billete ruso, que fue el primero que sistematizó todo este conocimiento que había de química y dijo, miren, acá hay un orden en los elementos. En ese momento no se conocía la teoría cuántica, no se conocía nada, pero él detectó que había un orden. Entonces él como que jugaba con cartas, tenía unas fichas en las cuales iba poniendo todas las características de los elementos y decía, no, mira, este elemento va acá, va allá, y acá debería haber un elemento que hoy no está, pero que sí, seguro que lo van a encontrar porque acá tiene que haber un elemento porque hay un hueco. Entonces él fue descubriendo este orden que está acá anteriormente, la tabla periódica se la debemos a Mendeleev. O sea, ¿Cómo el hubo apellido algunos del hombre? antes. ¿Cómo? ¿Cómo es? Mendeleev. ¿No dice acá en la Mendeleev. tabla periódica? A ver. Generalmente dice tabla periódica de los elementos, muchas veces dice tabla periódica de Mendeleev por algún lado. No. No. Bueno, la mía no dice nada, pero algunas dicen. Y este fue el hombre que descubrió que había un orden. Había algunos antecedentes, le muestro por curiosidad. Ya en el año 1862 alguien descubrió, ya se dieron cuenta varios que había elementos que se repetían. Entonces, por ejemplo, alguien había hecho este cilindrito que está acá, en el cual están dibujados cada uno de los elementos y decían todos los elementos que están así en una misma En línea tienen diagonal. propiedades similares. Y hubo alguien, Newland, que presentó y dijo, che, mira, los elementos fíjense que cada 8 elementos las propiedades se repiten. Acá hay algo como, entonces le puso la ley de las octavas como en la música. Dijo, viste que do, re, mi, fa, sol, la, si, y se vuelve a repetir. Bueno, él dijo algo parecido con los elementos. Lo cual estaba muy bien en la primera, en la segunda, pero cuando llegaba acá a un punto ya no se cumplía más. ¿Por qué? Porque si vamos para allá, empiezan a aparecer los elementos de transición, y ese le iba un poco al tacho la analogía. Se burlaron de él hasta cansarse, pero algo de razón tenía. Acá hay otras tablas. Estos son ejemplos. ¿Vieron que la tabla periódica tiene esto de... hace una llamadita acá y te manda acá abajo? Sí. Eso es así porque en realidad todos estos elementos que están acá abajo van a continuación. Ay, espere que se cortó. ¿Todos los ¿Me ve? elementos qué? Sí. Todos los elementos que están acá abajo, no es que van abajo, van a continuación de este que está acá, donde te hacen el llamadito acá, van todos estos elementos que están en esta fila. Pero, de esa forma nos quedaría una tabla periódica muy grande, entonces por eso que se sintetiza así. Pero alguien inventó esta tabla periódica que ven acá, re incómoda para llevar en la mochila, donde todos esos elementos salen de donde tienen que salir, los lantánidos y los actínidos, como que dan una vueltita Claro, ahí. porque el mío tiene la 57 y ahí salta abajo 58, 59, 60. Claro, pero todos esos están a continuación.
No los ponen a Sí. continuación para que la tabla periódica no sea demasiado compleja, pero están a continuación. Por eso en esta tabla periódica que les muestro en la foto, se los ve a continuación. Sí, sí, sí. ¿Pero y por qué? ¿Y qué Para que no sea diferencia hay tan que esté grande. allá arriba o que esté acá abajo? Y lo hacen, es una Para que- cuestión ya de costumbre. Por eso Estética. es una costumbre. Hay distintas tablas periódicas. Fíjense acá, Ah. esta sería una tabla periódica que hiciera eso para que no ocupe tanto lugar. Obviamente, no la veo muy práctica. De última, para eso tenemos la imaginación que dice, che, esto que está acá en realidad está a continuación. Me muestra abajo, pero está a continuación. Para eso pensamos un poco de pensamiento abstracto. Y esta otra tabla Ahí periódica que sí se mi utilizaba problema. mucho en Alemania, antes de la Segunda Guerra Mundial, era muy común. Está muy linda esta tabla, está genial. Y es un orden bastante interesante. Después, como vino la Segunda Guerra Mundial y todo lo que era alemán, medio que estaba en desuso, no se ocupó más. Pero es muy interesante esta tabla, está más interesante también. Fíjese que con colores similares señala elementos similares. Es la misma lógica. Bueno, esta es una tabla maya de los elementos. Hay varias cosas. Esto es lo que les dije acá. Resumen de lo que les dije. Ahora lo voy a subir a... No sé, creo que ya lo subí al grupo. Pero si no lo subí, lo subo. Entonces dijimos lo mismo, resumen de lo que le dije. Elementos con configuración electrónica similar tienen propiedades químicas similares. Esos son los grupos. Cuando yo tengo un grupo en la tabla periódica, esa columna, eso lo único que necesitan saber de todo esto es esto. Columna, elementos similares químicamente. ¿Ya? ¿Cómo está ordenada esta tabla periódica? Por número atómico creciente. Esta es otra innovación que hizo Mendeleev. No está ordenada por peso atómico, está ordenada por número atómico. Y esto, por ejemplo, se ve, si tiene la tabla periódica a mano, fíjense el argón y el potasio. Avísenme Sonatito. cuando lo hayan encontrado. Argón, potasio, potasio. Ocupamos la clase Potasio, pasada. Acá. potasio. Ya está. ¿Dónde está el potasio? Número 19, el K. Elemento K. Ay, esperen, sí, ahí encontré. Entonces, fíjense que el argón tiene un peso de 39, casi 40. Y el Pero ¿cuál potasio, es? 9,1, casi ¿Cuál es? 39. El argón en 18. Claro, elemento número atómico 18, número peso atómico 39,948, casi 40, vamos a decir 40 para hacerlo fácil. Y el potasio, elemento 19, número atómico Ya no. 19, y, ¿cómo se dice? Masa atómica 39,1, 39. Entonces, el argón pesa más que el potasio, pero está antes. Antes de Mendeleev, la gente ordenaba los elementos de acuerdo a su peso atómico. Pero este Mendeleev dijo, no, paren. Esto no puede ser así porque el argón es más parecido a los gases nobles y no es tan parecido a los metales alcalinos. El argón debería estar en esta columna y el potasio debería estar en la otra. Y esa fue una de las cosas que también ayudaron a que se popularizara la tabla periódica, esta capacidad de predecir cómo se comportaban los elementos. Y él dijo entonces, lo que hay que ordenarlo en ese momento no se conocía. Acuérdense que estamos hablando en 1882, todavía no estaba la teoría atómica ni la de Bohr, ni siquiera ni siquiera lo de Rutherford estaba todavía. Sin embargo, él tuvo la visión, dijo, no, este elemento debe corresponder a esta fila y no a la otra. Voy a ir para atrás un poquito para que lo veamos al elemento. Este elemento argón es más pesado que el potasio, pero el argón corresponde que esté en esta columna porque es más similar a estos elementos que están acá. Y el potasio se comporta en forma muy similar a todos los elementos que están en este grupo. Entonces, los elementos, esto se descubrió después, se ordenan por número atómico, no por peso. Entonces, número atómico creciente quiere decir número de protones crecientes. A medida que vamos, dice, lo que lleva al incremento de electrones de valencia. ¿Qué son los electrones de valencia? Son los electrones de la última capa. A medida que yo voy de izquierda a derecha, aumentan la cantidad de electrones en la última capa. ¿Estamos hasta ahí? Espera. Sí, 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 espera un ratito que terminamos de copiar. Bueno.
de la tabla. Vuelvo para atrás. Ahí está. Si miramos en la tabla periódica los grupos principales, por ejemplo, para el periodo 2, se completan niveles S y P. Para el 3 también, se completan en los grupos principales, se completan niveles S y P. A partir de este cuarto nivel, se empiezan a llenar los niveles D. Y estos niveles D tienen la particularidad que se llenan luego de que se llenaron los niveles superiores. Por eso se llaman elementos de transición. Si ustedes miran la tabla, aparecen como elementos de transición y son los que rompen un poco toda esta similitud que tenían. Entonces los elementos de transición ya son distintos. Los elementos de transición, todos entre ellos tienen unas características muy similares. Son todos metales que tienen características parecidas entre ellos. Y ahora con esta información, lo último que vamos a ver, creo que vamos a ver solamente esto, vamos a hablar un poco de variaciones que se producen en forma periódica también. Entonces, justamente se llama periódica porque dice la configuración electrónica de los elementos es periódica con el aumento del número atómico. Consecuencia, hay variaciones periódicas en las propiedades físicas y el comportamiento químico. Y algo importante para entender todo esto es el concepto de carga nuclear efectiva. El núcleo, ¿qué carga tiene? Núcleo. El núcleo, ¿qué tipo de carga tiene? Positivo en Positiva. Entonces, esas cargas positivas van a atraer a los electrones que estén a su alrededor. Y la carga nuclear efectiva se define como la fuerza con la que el núcleo atrae a los electrones externos, los que están más afuera. No a cualquier electrón, sino a los que están afuera. Y esto va a depender de dos cosas. Va a depender, primero y principal, de cuántos protones haya en el núcleo. Mientras más, esto es sencillo. Mientras más protones hay en el núcleo, con más fuerza estiran al electrón. Es como, imagínense que están dos grupos tirando de una soga. Si yo pongo más gente a un lado de la soga, lo tira con más fuerza. Eso es lo mismo. Más protones en el núcleo, con más fuerza lo estira hacia él. Pero hay otro factor, que es este que está acá marcado como sigma. Y es el efecto pantalla. Que es muy importante. Esto se lee así, esta ecuación, que es una ecuación cualitativa más que cuantitativa. Esto se puede hacer cuantitativo, pero no lo vamos a hacer. La carga nuclear efectiva, acuérdense que Z era carga nuclear, es la cantidad de protones, que era mi número atómico, menos este efecto pantalla. ¿A qué se debe el efecto pantalla? Que acuérdense que los electrones vienen como en capas de una cebolla. Mientras más capas haya entre el núcleo y los electrones que están afuera, menos fuerza puede hacer el núcleo, porque van a tener todas esas pantallas de electrones a su alrededor, ¿se entiende? Es como que yo tengo la bombilla, una pantalla alrededor, otra pantalla más. Todo eso me va haciendo que la fuerza con la que yo puedo atraer los electrones de afuera sea cada vez más débil. Entonces tengo dos efectos contrarios. Por un lado, aumenta la cantidad de protones, por otro lado, aumenta la cantidad de pantallas. Esa sería la carga nuclear efectiva. Pensé que tenía acá. Y esto actúa de diversas maneras. Vuelvo para acá. Vuelvo otra vez a mi tablita periódica. A medida que yo voy de izquierda a derecha, ¿qué pasa con la cantidad de protones? Fíjense, por ejemplo, me coloco en el periodo 2. Voy de izquierda a derecha, ¿qué pasa con la cantidad de protones? Cuando paso de litio al berilio, aumenta. Entonces va a aumentar la cantidad de protones en el núcleo. ¿Y qué pasa con el efecto pantalla? A medida que yo voy de izquierda a derecha en un mismo periodo, ¿aumenta la cantidad de capas de electrones? Sí. No. Bien, la respuesta por una vez tiene razón, Janina. Es no. Y sí, porque si te dijo que de un lado para otro aumente y del otro lado, ¿no? En este nivel sigue habiendo solamente un nivel entre el núcleo y la capa externa. Ahora, cuando yo paso al siguiente nivel, ahí sí. En vez de haber
una capa, hay dos capas. ¿Se entiende? A medida que voy avanzando en los periodos, cada vez hay más capas de electrones entre el núcleo y la cantidad de electrones externos. Entonces esto tiene una consecuencia. Pregunta del millón. Vamos a hablar del radio atómico, del tamaño que tiene un átomo. Un tamaño que es relativo porque dijimos que el átomo no es algo que no es una esferita, pero podemos asignarle un radio atómico. Y esto es importante porque el radio atómico influye en la densidad que tiene un elemento. El punto de ebullición, el punto de fusión dependen del radio atómico porque van a depender de la fuerza que puedan actuar entre ellos. La pregunta del millón es, ¿cómo va a variar el radio atómico dentro de un mismo periodo, a medida que voy de izquierda a derecha? ¿Qué les parece? ¿Qué va a pasar con el tamaño del átomo a medida que voy de izquierda a derecha en un mismo periodo? O sea... Y puede aumentar. Vuelvo acá. Y ahora piensen lo que me acaban de decir con lo que dicen ahora. Paso de litio a berilio, a boro, a carbono. ¿Qué pasa a medida que voy para acá? ¿Cómo va a ser el tamaño? ¿Va en aumento? A ver, espera un ratito. Acuérdense la carga nuclear efectiva. El tamaño del átomo va a depender de con qué fuerza el núcleo atrae los electrones de la última capa. Mientras más fuerte sea la atracción, más chico va a ser el átomo. Y eso va a depender de dos cosas, de la cantidad de protones y de la cantidad de pantallas que haya entre el núcleo y el nivel externo. Entonces, de izquierda a derecha, ¿cambia la cantidad de pantallas? No. De izquierda a derecha, en el periodo 2, la cantidad de niveles no varía, va a ser siempre entre el núcleo y cada uno de estos electrones de la última capa va a haber solo un nivel que se interpone con el núcleo. ¿Y cómo va a ser la cantidad de protones a medida que voy de izquierda a derecha? Ahí sí aumenta. Ah, A no. ver, acá se va a cortar y retomamos Los 5 minutitos protones. más. ¿Va Se en corta acá. aumento? Aumenta la cantidad de protones. Y Sí. como consecuencia, a medida que yo voy de izquierda a derecha, el átomo se hace más pequeño. Porque, por ejemplo, el oxígeno tiene más protones en el núcleo que el litio y la misma cantidad de capas. Entonces, el núcleo atrae con más fuerza a los electrones externos del oxígeno que en el litio y el átomo se hace más chiquitito. Piénsenlo un poquito, acá se corta y sigue. Fíjense, acá aumenta la cantidad de protones, con más fuerza hacia el núcleo, más chico se hace el átomo. No es lo que uno esperaría, pero si uno lo piensa bien,